Hey amigos, ¿cómo están? Qué gusto volver a estar con ustedes. Hoy desde un spot diferente, pero con la misma buena compañía. Queremos hablar un poquito en este episodio de Diálogos Javalia acerca de reforma. Un tema amplio, tiene muchísimas vertientes, desde cuestiones históricas hasta también cuestiones donde podemos, no sé, entender el corazón de la reforma para hoy en día. Pero bueno, prácticamente eso vamos a hablar aquí, así que quédate con nosotros las próximas 4 horas. No te creas. Quédate con nosotros un rato para poder platicar acerca de reformas. Y bueno, siempre diálogos intentamos platicar. Y a mí me encanta platicar con dos de mis mejores amigos, Sergio y Mar. Entonces, hablemos, arranquemos. Bienvenidos a Diálogos Javalia, un espacio donde ponemos sobre la mesa los retos, las problemáticas y los tabúes de la iglesia cristiana de hoy. Aquí no hay discursos prefabricados, sino conversaciones reales, entre amigos, con preguntas honestas y respuestas basadas en la palabra de Dios. Tendremos invitados especiales que nos ayudarán a construir una fe más sólida y a descubrir juntos qué nos espera en el futuro. Así que prepárate, porque aquí los diálogos son sin filtros, pero con fundamento. Esto es Diálogos Javalia. ¡Comenzamos! Reformas. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos de reforma? O sea, si yo les digo reforma, ¿qué piensas? Yo pienso un poco tal vez en independencia. Siento que siempre hemos llevado la idea y está muy interesante, tal vez es por nuestra cuestión contextual o tradición o cultura, que piensas en independencia, como que piensas en levantarte en contra, ¿no? Cuando realmente el objetivo de la reforma ni siquiera era separarse de la iglesia. Y eso es muy interesante porque creo que es como, nos independizamos, pero ¿realmente nos independizamos? Eso se me hace como la pregunta más bien ahí. O sea, ese es tu primer... Sí, ese es mi primer pensamiento siempre que pienso en reforma. Lo siento. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que reforma es como renovar. Es renovar porque al fin y al cabo es una denuncia realmente lo que se hace en su periodo histórico. Es una denuncia a lo que la institución que regía en ese entonces, ya con un poder muy, muy alto, donde ya había como ciertas perversiones tal vez que dentro de la historia y un marco cristiano ya no eran lo que se supone que debía de ser. Que bueno, eso todo tiene un contexto histórico, sí, cultural, claro, y demás, pero creo que es eso, prácticamente es una denuncia a algo que no estaba bien o bien visto, y ya había mucha gente que estaba siendo muy repercutida por eso. Entonces creo que es eso, como hacer algo de nuevo. Sí, creo que es interesante, ¿no? O sea, yo, lo primero que se me viene a la mente, así cuando alguien me dice reformas, yo pienso cambio, ¿no? O sea, como que es mi primera palabra, cambio, movimiento y resistencia. O sea, sí, yo siempre cuando pienso en reforma es como esas vertientes que se dan para hacer reformas. Ahora, existe la reforma histórica, sí, ¿no? Que creo que es relevante y ahorita platicamos un poquito más de eso, pero también cómo una reforma tiene o por qué deberíamos de mantener una reforma hoy en día, ¿no? O si deberíamos de mantenerla, ¿no? Creo que ese es el objetivo y lo que decía un poco Sergio, ¿no? O sea, la reforma es estar renovando el pensamiento, el entender que no es solamente un momento, porque justamente es denunciar lo que no está bien, y durante toda la historia hay cosas que no están bien. Me gusta, y te voy a pasar ahorita aquí la palabra porque me gusta algo que dijiste. O sea, al final de cuentas, la reforma era exponer cosas que podían atentar contra la espiritualidad del mundo cristiano en ese entonces, ¿no? A mí me gusta mucho decir, y tal vez lo han escuchado y la gente tal vez no sabe por qué lo digo, pero en mi podcast siempre digo, plasmemos ideas y dejemos que el espíritu las lleve a donde las quiera llevar, ¿no? Es como mi intro. Pero lo pienso mucho en Lutero en ese momento, ¿no? Cuando plasma las 95 tesis, él realmente no tenía una idea del alcance que iba a tener. O sea, literalmente era un lugar donde iban a poner manifiestos, ¿no? Claro. Pero fue el espíritu que hizo que eso tuviera un movimiento, ¿no? O sea, él estaba poniendo un escrito, sus tesis, ¿no? Las puso donde la gente lo pudiera leer. Pero es como, yo lo pienso hoy en día como lanzamos un podcast, ¿no? Y aquí lo estamos poniendo en la web donde cualquiera plasma ideas, pero solamente Dios sabe si ese podcast, no sé, llega y hace una revolución y, no sé, hacemos una nueva manera de vivir el cristianismo. No sé, X. Estaría padre, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, como
simplemente desde la humildad de Lutero, porque yo creo que sí tenía hay una frase que me gusta mucho de Reformas. O sea, creo que un reformador tiene algo de rebelde, pero un rebelde no puede ser un reformador. O sea, es como es una línea muy delgada, ¿no? Claro. En el cual sí somos una resistencia ante ciertas cosas, una resistencia no que se mantiene, sino una resistencia móvil, ¿no? Pero con el corazón correcto y con la humildad. O sea, hay gente que ve a Lutero como un tipo grillero, vamos a ponerlo en nuestro contexto. Pero yo creo que Lutero era mucho más profundo que un tipo grillero. Sí. O sea, el tipo estaba loco, obviamente, tenía muchos problemas mentales y demás, pero creo que desde la humildad de su profunda reflexión fue que logró verdaderamente plasmar algo que el espíritu al final hizo que fuera un movimiento de reformas. Pero no sé qué piensan de eso, ¿no? Claro, o sea, no podemos pensar que Lutero fuera así. Realmente Lutero era una persona sumamente inteligente. O sea, ya tenía muchos estudios, incluso era un gran profesor de lógica y demás en la universidad. Entonces creo que más bien él tenía un corazón humilde y era verdaderamente un buen católico. Y de hecho solamente le crea esa chispa en el consciente de lo que estaba pasando cuando va a Roma. Cuando va a Roma y empieza a ver como toda la pomposidad de Roma y cómo había gente que hacía filas para poder pagar su indulgencia, que no importaba lo que pudieras aportar, si te quitaba 2 días en el purgatorio o te quitaban 100, o sea, realmente eso era lo que a él le causó un shock. Pero sí, creo que tienes mucha razón, o sea, un rebelde no puede ser un reformador. Creo que la reforma normalmente nace de un espíritu donde ni siquiera estás buscando reformar. Simplemente tal vez estás denunciando algo que a ti no te parece y lo haces por el medio que a ti más te conviene o que tú sabes. Y eso ya con el tiempo, nosotros en nuestra fe podemos decir el espíritu o la vida o los acontecimientos o el pensamiento que está surgiendo alrededor es lo que verdaderamente hace que ese movimiento realmente repercuta en la sociedad, que fue lo que ocurrió justamente en ese entonces con la Reforma Protestante. Sí, fue un levantar la mano, ¿no? Levantar la mano y decir, oye, esto que está pasando no está bien. Y de pronto nadie se imaginó realmente el alcance que iban a tener esas 95 tesis, que es muy interesante porque culturalmente, si no hubiese estado la imprenta creada en ese momento, tal vez no hubieran llegado tantas, o sea, porque lo que hicieron, para que sepan un poquito de contexto, se hacen las 95 tesis, las toman y las copian y las empiezan a dejar por ahí. Y eso es lo que hace que pues, se prenda una chispa. Claro. Y eso es impresionante, porque si no hubiera sido de parte de Dios, eso se hubiera apagado. Y eso es algo que es increíble de parte de Dios, que siempre cuando es su idea, lo que Él quiere hacer, toma gente y suceden cosas. Y eso es lo que es increíble. Bien bonito eso que dice, cómo al final de cuentas la fe ha movilizado incluso el desarrollo de la sociedad. Pero bueno, hay 1000 vertientes. Hay un libro muy bonito que se llama Revolución Científica que habla un poco de eso, pero es otro tema. Eso es lo que me gusta mucho eso. Al final, la fe, aunque ha sido mal guiada en muchos aspectos, ha traído movimientos. Claro. Pero bueno, volviendo al punto y volviendo a Lutero, sí, creo que es así, o sea, creo que al final de cuentas, Lutero tenía un corazón genuinamente por mantenerse alineado a la verdad, o sea, por vivir un cristianismo anclado a la verdad, ¿no? Y es interesante cómo su corazón no era destruir a la iglesia, no era asesinar al Papa, ¿no? Vamos a ponerlo en contextos muy, no sé, muy amarillistas. No. O sea, Lutero la verdad es que era un tipo muy interesante porque leí hace poco acerca del tema de reformas y todos sabemos que hubo prerreformadores. O sea, hubo prerreformadores que intentaron hacer muchos cambios, ¿no? O sea, Jan Hus, Tinde, podemos nombrar a muchísimos, ¿no? Ahora, ¿por qué ellos no lograron el impacto que Lutero logró? Hay un escritor que dice lo siguiente, a mí me genera, y de hecho lo menciono muchísimas veces, porque creo que todos intentaban como modificar cosas en el pensamiento de la iglesia. Pero Lutero lo que hace no solamente es decir, pensemos ahora de esta manera, sino que mucho lo que Lutero hace es llevar a la gente a cuestionarse. Sí. O sea, a decir, ¿esto será así? Miren, yo estoy viendo esto, pero ¿qué piensas de esto? O sea, como que creo que el cuestionamiento,
voy a sintetizar esto, ¿no? No son las nuevas ideas lo que genera una reforma, sino son las nuevas preguntas, ¿no? El cuestionarnos es la base desde la cual Lutero pudo llegar a una revelación de poder decir, oye, creo que acá hay algo que necesitamos volver, hay algo que no está bien. Desde la observación, ¿no? Me gusta cómo Sergio lo dice, o sea, llega a Roma y dice, hay algo acá que no cuadra, ¿no? Y me quedo pensando en cuántas veces hoy en día nos unimos tanto a ciertas corrientes, pero nos falta ese cuestionamiento. ¿Habrá algo que no cuadre hoy en día? ¿Hay algo que no esté cuadrando en el pensamiento de lo que debería de ser? Y creo que son estas cuestiones los que nos llevan a encontrar la revelación, o voy a decirlo de otra manera, el corazón de una reforma. Sí. Hay una definición que me gusta mucho, que es muy reciente y creo que no está escrito en ningún libro todavía, pero el autor dice, bueno, autor porque lo dice en un video, ¿no? Pero dice así, un filósofo no es aquel que simplemente sabe hacer buenas preguntas, sino es aquel que tiene osadía en tratar de hacer un sistema de pensamiento nuevo, a pesar de que todo lo demás anterior haya sido bueno, él dice que es mejor. ¿A qué voy con esto? De que tal vez Lutero fue osado en poder plasmar esas observaciones que vio, y acorde a lo que él considera la verdad, que es la palabra de Dios, y a lo que se está dando de manifiesto en aquel entonces por parte de la iglesia, pues hay algo que no le cuadra. Pero su osadía fue algo que verdaderamente fue lo que tuvo un impacto en la sociedad. Pero algo también que tenemos que tener muy en cuenta es de que en ese periodo de tiempo el Renacimiento ya estaba. Sí. O sea, ya había un interés por parte de muchos intelectuales, porque ya había personas que a través de varios siglos ya habían regresado de las cruzadas. Entonces, eso es lo que causa el movimiento del pensamiento para un renacimiento, y eso es lo que a muchos intelectuales les llama la atención, y es por eso que algo nuevo, con cierta valentía u osadía, que alguien escribe y plasma en una puerta, les llama la atención y se dedican a esparcirlo, gracias también a la imprenta y eso, ¿no? Pero es como muy interesante cómo Lutero tiene esa valentía de plasmar las ideas, y algo que no pasó con los prerreformadores es de que creo que la sociedad no estaba lista para eso. O sea, el pensamiento no estaba muy abierto, todavía había como un marco cerrado del pensamiento, de la espiritualidad, entre otras variantes, que no permitió que la chispa de la reforma surgiera antes, explotara antes, pero la chispa nació. Y realmente Lutero también, a la larga, él tuvo el interés también de conocer a los prerreformadores, que bueno, ya son conocidos ahora como prerreformadores, ¿no? Sí, pero obviamente toma su trabajo, ¿no? Es un hilo, pues. Es un hilo. Pero está bien interesante porque los anteriores no tienen una repercusión importante, la iglesia los calla muy fácil, y realmente la iglesia, cuando Lutero surge, simplemente piensa como de, bueno, otro revoltoso más. Sí, lo vamos a poder callar. Lo podemos callar normal, pero como que la iglesia estaba tan enfrascada en lo suyo, que no se había dado cuenta tal vez de que la sociedad ya era diferente, ya tenía un pensamiento diferente. Y eso es la parte interesante, ¿no? Porque la sociedad ya estaba cambiando. La sociedad estaba viviendo en otro punto. Y justo me acuerdo mucho porque la Edad Media es una de mis épocas favoritas. Y obviamente piensas tal vez en castillos y militares y todo este rollo, pero hay algo que pasa también, que es gente que ya no está de acuerdo a cómo está viviendo. No hay tantas reglas, no solamente dentro de la iglesia, sino como ellos como cultura están viviendo tan cerrados en solamente puede ser esto, que se empiezan a cuestionar si solamente sí pueden ser eso. Y siento que eso también ayuda mucho a la reforma, porque no tenemos que estar viviendo de esta manera, que también ves el corazón de las personas, porque muchas de las indulgencias, ellos realmente querían estar en el cielo con Dios. Sí. O sea, ese era su objetivo, ¿no? Y cómo a veces por políticas nos perdemos tanto en que yo tengo tanto poder, que eso fue lo que le pasó a la iglesia. Sé que tengo el poder, es un reformador, o sea, lo vamos a poder callar simples, y no se dan cuenta que también el corazón de la gente estaba en querer conocer la verdad.
Claro. Entonces eso es muy interesante también. Sí, son muchos, por eso me gusta la frase que Dios es Dios de la historia, ¿no? O sea, al final de cuentas, Dios va moviéndose y se va revelando a través de la historia y es bien bonito ver cómo cambios de era, ¿no? Cambios de pensamiento, cambios de ideas, nos van acercando un poco más, ¿no? A comprender el corazón de Dios. Ahora, yo siempre, son límites y algunas cuestiones que están ahí. Obviamente, Edad Media era súper metafísica, ¿no? Sí. Edad Moderna busca la lógica dentro de la metafísica y ahorita no sé cómo estemos. Ahorita es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Pero no es el punto. Ahora, a lo que quiero llegar es cómo Dios se va moviendo a través de la historia y me gustó algo que Sergio rescató. Dice, empezó una chispa, pero al final de cuentas, la culminación o el explotar de esa chispa llega en ese momento crucial, ¿no? Me encanta porque Lutero era un hombre muy inteligente, era un hombre que tenía muchas capacidades, un hombre que amaba a Dios, pero también era un hombre con muchos problemas. Sí. O sea, era un hombre con muchos miedos, con muchas paranoias, era un hombre con enfermedades, era un hombre con muchísimas situaciones a su alrededor. De hecho, muchos históricos llegan a cuestionar si era un buen esposo, ¿no? O sea, que su esposa, mis respetos. Pero fuera de todo eso, cómo Dios usa a la gente solamente que está ahí en el momento oportuno para querer que Dios lo use. Eso me encanta porque la historia nunca y la reforma nunca se ha tratado de hombres excepcionales, sino de hombres que han buscado a aquel que sí puede hacer la reforma a través de ellos. Y eso amo de la historia, ¿no? O sea, como si nosotros vemos la historia, tú sabes mucho de eso, son hombres comunes y corrientes que Dios usa en momentos específicos para detonar algo, un cambio, un movimiento. Ahorita traigo mucho, y es algo que he estado pensando mucho. No sé si han visto las noticias, pero está mucho de que la órbita de la Tierra se movió. ¿Sí lo han visto o no? No. Bueno, la órbita de la Tierra se movió y todo es culpa de los chinos, ¿verdad? Okay. Pero tiene una base científica. Estos cuates, los chinos, hicieron una presa enorme. Es la presa más grande de todo el mundo. Entonces, acumularon y han acumulado tanta cantidad de agua que la masa de la Tierra se movió. 1 grado, medio grado, una cosa insignificante. Si tú estás viendo esto ahí, ponme cuánto se movió la Tierra. O sea, se movió una cosa insignificante, pero se movió la órbita de la Tierra. O sea, los chinos lograron concentrar tanta agua en un lugar que ahora nuestra órbita es distinta, ¿no? Y eso me ha generado 1000 pensamientos a lo largo de este tiempo, porque pienso en eso, o sea, pienso cómo Dios a veces usa personas, lugares específicos para concentrar tanto lo que Él quiere hacer, que sin darnos cuenta, 1 grado, 2 grados, las cosas ya cambian. Sí. Y esa idea me encanta. O sea, ser parte de ese, no sé, yo quiero estar en esa presa de Dios, ¿no? Si lo pongo en ese, donde presione tanto en el lugar donde Dios quiere que presionemos para este tiempo, o sea, ya me estoy viniendo un poquito más para acá, que hagamos que algo cambie. La idea, el pensamiento, la manera en la cual vivimos. Porque considero yo, y con esto abro el panorama, que la reforma no es algo que pasó, la reforma es algo que siempre pasa, claro, ¿no? Entonces, no sé qué piensan de eso. Gracias, chinos, por cambiar la órbita de la Tierra. Sí, la reforma creo que es algo que tiene que estar constantemente en movimiento, aunque también hay que entender que la reforma no nada más es cambiar por cambiar. Claro. O sea, no es algo de que tengo que cambiar esto porque sí y ya está. Sino creo que además de que nosotros entendemos que claramente Dios va trabajando en el tiempo, en la historia, en el pensamiento, en muchas cosas en la sociedad, también hay que hacerlo con intención. Y también algo que se me hace muy bueno mantener es hasta cierto punto una tradición. Porque la tradición es importante. Para mucha gente tal vez está peleada, hoy en día mucho más, con la palabra tradición. Y la tradición simplemente es la contemplación de algo que ya fue, pero que se tiene que seguir manteniendo. Entonces creo que un equilibrio entre lo que es la tradición, que funciona y forma parte del cimiento, en este caso de una fe, pero también entendiendo cómo se va desarrollando el pensamiento hoy en día, cómo la sociedad de repente empieza a cambiar su manera de vivir también, qué es lo que lo influye, cómo
con conciencia ir nosotros entendiendo lo que está aconteciendo hoy, lo que pasó ayer con la tradición, lo que acontece hoy para poder hacer algo para el mañana. Entonces creo que la reforma tiene que seguir, pero con conciencia, con propósito. Voy a decirlo en otras palabras, con anclas. Con anclas. Sí. Sí, creo que es importante tenerlo. Ajá. Sí, y a veces se nos olvida tanto, justo por eso yo siempre, cuando pienso en reforma, pienso en estas personas tal vez en revolución. Porque sí, el objetivo es que cambiemos cosas, pero respetando y honrando el pasado y esos cimientos que al fin y al cabo es lo que son nuestra base de nuestra fe. O sea, no podemos eliminar esta fe, no podemos eliminar esta conciencia o este amor hacia esas bases, porque eso es lo que nos hace nosotros. Claro. Es como tu familia, ¿no? Tal vez hay cosas que podemos cambiar que no son sanas dentro de nuestra familia, pero hay cosas que son buenas. Un ejemplo para mí muy literal es mi mamá. Mi mamá es la mujer más generosa que conozco. O sea, es una mujer muy generosa. Es algo que yo puedo adoptar y es algo que es un referente de mi familia, que ahora en mi nueva familia creo que también lo estamos llevando a cabo. Pero hay cosas de mi familia que no están bien, que ahora busco que mi nueva familia no las tenga. Y justo creo que de eso se trata la reforma, es tomar esas cosas buenas que tenemos del pasado, pero llevarlo hacia algo nuevo y mejor, ¿no? Creo que es el mejor ejemplo que puedo encontrar. Muy buen ejemplo, me gustó mucho. Y es que ahí le dieron a un punto, porque es un tema muy interesante, porque hablar de religión, ¿no? O sea, hablar de lo que creemos, es hablar del pasado, ¿no? Es hablar como de un cimiento, es hablar de la historia de lo que somos, ¿no? Pero cómo eso tiene un movimiento a través del tiempo. Claro. O sea, cómo es la tensión más grande, yo creo que enfrentamos entre la ortodoxia, ¿no? Y cómo esa ortodoxia se mueve a través del tiempo en la modernidad, ¿no? O sea, en el tiempo presente. Eso es, creo que es ahí, en esa tensión, donde podemos encontrar las verdaderas reformas. Pero sí creo fielmente que la base no está a discusión. Claro. O sea, que somos una religión antigua. Sí. O sea, es en nuestro pasado donde encontramos la grandeza. Por eso parte de lo que creemos en Javalia es de regreso al origen, ¿no? O sea, porque es un avanzar hacia el pasado. Suena raro, pero es como ir descubriendo lo que siempre fue a través del tiempo. Y me gusta como Pablo lo dice, Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino que renovaos vuestro entendimiento para que puedan comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, un poquito de escatología rápida, pero la Biblia solo marca dos tiempos, ¿no? El presente siglo y el siglo venidero. No hay más tiempos, ¿no? Ya tú creerás lo que quieras, que si hay una premilenio y luego el milenio, que le puedes meter lo que quieras. Pero bíblicamente puedes hacer lo que quieras, solo marca dos tiempos. Este siglo y el siglo venidero. Y este siglo es toda la historia que conocemos, todo desde la creación del mundo, todo lo que ha sucedido en Antiguo Testamento, Cristo viene, hasta que Cristo venga. Todo este periodo de tiempo es el siglo, no es el presente siglo. Interesantemente la Biblia dice presente siglo mal. No, bueno, pues es otro tema, no me quiero meter ahí. Entonces, ¿cómo el movimiento de Dios a través de todo este tiempo yo lo veo como una develación, ¿no? Como si fuéramos quitando el velo para ir comprendiendo cada vez más quién es Él. Pero no podemos olvidar el pasado, porque al final de cuentas toda esta historia, todo este pensamiento va sumando y va contribuyendo a nuestra revelación de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero me gusta como le dice, no te conformes a este siglo. O sea, sí, nuestra mente y nuestro corazón debería de ser en el indagar, en el admirar, en el observar, en el buscar el corazón de Dios para nuestro tiempo. No es como algo nuevo que deseche lo pasado, porque me gustó lo que dices. Yo lo platicaba con una persona hace poquito y yo le hablaba sobre la tradición. Y él me decía, es que cuando tú dices tradición a mí me choqué. O sea, porque tú me dices tradición y yo pienso que tradición es malo.
O sea, que tradición es algo que debemos de romper, ¿no? Que, no sé, el cristiano de hoy, a veces, en algunas, ¿cómo se llama eso? Vertientes, áreas. Vertientes, sí. Tiene ¿Denominaciones? Sí, iba a decir otra cosa, pero tradiciones cristianas, ¿no? Okay. Tienen como estas ideas de que la tradición es mala, que debemos de romper la tradición. Es la infiltración del pensamiento posmoderno dentro de la iglesia. Sí, 100%. Cuando al final de cuentas, si te quedas sin anclas, terminas vagando en un mar de pensamientos que son muy peligrosos. Y ahí ya caemos en neopentecostalismo y mil otras cosas que hoy en día estamos enfrentando que son muy complejas dentro de la iglesia. Porque hay que amar y Dios los ama, pero necesitamos anclas. Y tradición, sacramentos, cosas sacras en nuestra vida, en nuestras creencias, son nuestras anclas que nos mantienen firmes en medio de los mar de pensamiento para poder decir, sí, Dios está haciendo algo nuevo, sí estoy comprendiendo pensamientos nuevos, sí sé presentar defensa de mi fe en este mundo porque tengo mis anclas firmes, ¿no? Claro. Y creo que Lutero, tiene esta gran manera, encontró una fórmula de mantenerse relevante para el tiempo, pero lo suficientemente bien anclado al pasado para lograr verdaderamente sacudir el cimiento de pensamiento. Sí. No sé qué piensan de eso. Y bueno, ahí yo lo que pienso mucho es, actualmente, creo que tristemente lo que nos ocurre es que como cristianos no sabemos por qué somos cristianos. Sí. O sea, vamos a la iglesia, nos congregamos, tratamos de estar con las personas, pero no sabemos por qué creemos en Dios. Y eso es lo que hace que tu fe no esté cimentada correctamente y hace que podamos existir en tantas maneras, ¿no? A mí algo que me da mucha tristeza es que como denominaciones cristianas hay más de 3,000 denominaciones y realmente el problema es que no nos podemos poner de acuerdo y se nos olvida que nuestra base tiene que ser la misma, ¿no? Por eso Esenciales es tan importante el buscar. En Javalia tenemos esta área que le decimos Esenciales o buscar estos primeros pasos para que entendamos estos cimientos para que tu fe pueda decir, soy cristiano por esto, esto y esto, y no creo o no sigo la religión católica por esto. Pero el problema es que como no lo tenemos, nada más es como, es que aquí estoy. Y vagas en el pensamiento sin saber ancladamente por qué estás aquí y no allá, ¿no? Y creo que ese es justo el problema que nos enfrentamos ahorita. Porque antiguamente era, todos sabíamos y todos acudíamos porque la tradición dictaba que lo teníamos que hacer. Pero como ahora todo es tan abierto, no existe esta tradición familiar o no existe esta idea de tener un cimiento de conocimiento. Sí. Y es chistoso porque surgen pensando, no sé si recuerdan, es una moda anécdota, pero hubo un momento hace ya muchos años, ¿no? Que en medio de un mensaje cité el credo de los apóstoles, ¿recuerdan? Sí. Y al final, creo en la iglesia santa y católica. Yo mencioné el credo de los apóstoles y tuve un problemón, no sé si recuerdan que les conté, o sea, hubo gente que genuinamente se ofendió por haber dicho eso y desgraciadamente hubo gente que salió de nuestra comunidad, ¿no? Sí. Fue interesante la primera vez que sentí que alguien sí me iba a golpear dentro de la iglesia porque me levantó la mano, ¿no? Entonces es interesante porque a veces tenemos como como un patriotismo mal fundamentado de nuestras creencias. Sí. Y creo que hoy en día lo que necesitamos es la suficiente rigidez en nuestra fe, en nuestros cimientos, en nuestras creencias y la suficiente flexibilidad para darla a conocer en medio del mundo que hoy vivimos. Y es una tensión constante en el cristianismo moderno. Sí, pero el mismo Jesús lo dijo, ¿no? Cuando estaba hablando en la parábola de la casa sobre la roca. Si está en la arena, se va a ir. Claro. Y ese es el problema. Nuestra fe muchas veces no está en la roca porque no conocemos a la roca. ¿No? Y ahí es donde está interesante este asunto. Sí, mucha gente nada más cree en un Jesús que hace milagros y ya. O un Jesús que ama y ya está.
pero realmente la gente no se da cuenta que quiere salir de una tradición porque no está de acuerdo con la palabra o porque cree que la tradición es mala, simplemente para mudarse de tradición a una más moderna. Pero la gente no se da cuenta de eso. De hecho, me da mucha risa, y nada más como paréntesis, como hay ciertas tradiciones dentro de la iglesia evangélica que no tienen más de 150 años, 200, pero creen que es muy antigua o que es bíblica incluso. O sea, por ejemplo, la profesión de fe, ¿no? Cuando haces que levanta la mano quien viene, o sea, por primera vez tal vez, y la profesión de fe, y hacen una oración, y mucha gente cree que eso es como tal así bíblico, y realmente no, simplemente es una tradición que tiene menos de 200 años y que la iglesia evangélica la ha adquirido como tradición, y eso es una tradición, no quiere decir que esté mal o bien, simplemente es una tradición que se formó, pero simplemente creo que a la gente o nos falta, porque quiero hablar en plural, nos falta tratar de buscar lo de antaño, porque realmente la sabiduría antigua es lo que verdaderamente genera sabiduría. Y como dices, o sea, nuestra tradición, nuestra religión es muy antigua, tiene 2000 años. O incluso más, porque pertenecemos a una rama mucho más vieja, ¿no? Entonces creo que sí es importante regresar a lo anterior, tener los suficientes fundamentos para tener plasmado de dónde vengo en mi pensamiento, en mi creencia, en mi religión, y interpretar el mundo moderno sin eliminar sabiduría que proviene de lo antiguo, que es justamente la sabiduría de Dios en nuestra fe. Interpretar el mundo moderno, eso es sumamente interesante, porque creo que nos falta eso. Sí. Como nos cuesta mucho interpretar lo que hoy vivimos, las corrientes de pensamiento, en cómo enfrentamos la vida, cómo enfrentamos el mundo, quiénes somos nosotros en medio de este mundo. O sea, interpretar el pensamiento y el mundo moderno creo que es Y todo se trata de viajar en el tiempo, ¿no? Tenemos la palabra de Dios que se escribió a lo largo de muchísimos años, pero si no viajamos en el tiempo y la interpretamos de la manera adecuada, justo pasa eso. Lo veo como mi contexto actual, lo tomo, lo leo y creo que es algo dirigido a mí. Cuando tengo que entender el contexto en el cual fue escrito, qué era lo que nos estaba queriendo decir el escritor, qué estaba pasando, qué estaba viviendo, y de ahí ya puedo decir, esto puedo tomar para mi vida y lo puedo llevar a cabo, ¿no? Y justo de eso se trataba. Que de hecho eso está bien padre, porque justamente la interpretación, como yéndonos a una interpretación de algún texto, en este caso bíblico o lo que sea, gracias a la Reforma Protestante, esa nueva forma de interpretar teniendo en cuenta contextos y todo eso, es gracias a precisamente, pienso yo, a la reformulación de la interpretación correcta que se fue dando a través del tiempo gracias a una reforma. En este caso, no nada más es una reforma de religión o una reforma de tradición, sino una reforma de pensamiento en un mundo nuevo. Y es lo que nos marca cómo ahora poder, de una manera más completa y científica, interpretar un texto. Digo eso como paréntesis de lo que tú estás diciendo, pero se me hace sumamente interesante cómo gracias a la reforma surgen estas nuevas cosas que ahora tenemos hoy en día como herramientas para poder hacer un buen trabajo de hermenéutica, por ejemplo. Es que recuerda que mucho el pensamiento de esa época era volver al texto antiguo. Sí, sí. O sea, ese era mucho lo que ellos querían, ¿no? Y creo que eso fue voy a decirlo de esta manera, una jugada de Dios muy especial, porque llevó a Lutero a eso, a volver al texto antiguo, a volcarse en el texto y a poder lograr entender que la interpretación bíblica tiene que situarnos en lo que estaba sucediendo, ¿no? El contexto, el famoso contexto, ¿no? Eso es increíble. Ya nos quedan 40 minutos, muy bien, nada se crea. Cerramos conclusiones finales. Sí, conocer nuestra historia es esencial para no cometer los mismos errores, pero también para tomar esa tradición o esos cimientos para no viajar sin redil, sin camino. Sí, 100%. Sí. Sería como que busquemos como comunidad de fe, que es la Iglesia Universal, hoy en día en nuestro nuevo mundo, buscar contemplar lo viejo, lo antiguo, para poder ser guiados de manera propia en el nuevo. Bien.
Simplemente creo que eso creo que para mí es el corazón crucial de una reforma continua. Sí. Sí, me gusta eso y creo que lo viejo para nosotros no se nos puede olvidar que es atemporal para Dios. O sea, solo nosotros lo vemos viejo, pero en la realidad es que siempre ha sido, ¿no? Es vigente. Es vigente. Entonces, concluimos con eso. Recordemos, en nuestro pasado está la gracia y la sabiduría para interpretar el mundo presente. Las reformas tienen que seguir con el corazón correcto, con el corazón que mantiene esa tensión entre nuestro pasado y nuestro presente. Entonces, volvamos a lo que siempre fue, volvamos a nuestro origen y en palabras bíblicas, restauremos las sendas antiguas, ¿no? Las ruinas de muchas generaciones, porque es ahí donde Dios quiere hablarnos en esta temporada. Así que, amigos, este fue un episodio más de Diálogos. Espero que lo hayan disfrutado. ¿Ustedes lo disfrutan? Sí. ¿Sí? Buen café, buena compañía. Y muchas gracias por oírnos. Nos vemos en un próximo episodio y que Dios te bendiga mucho.